servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida al Instituto Bíblico del Aire. Una vez más nos encontramos para estudiar el maravilloso Evangelio de Juan. Nuevamente enfocaremos el capítulo 3, donde el tema de la conversación de Jesús con un rabino llamado Nicodemo es el nuevo nacimiento. Quizás, como Nicodemo, usted se ha preguntado, ¿cómo puede una persona nacer otra vez? En el estudio de hoy aprenderemos de Jesús mismo la respuesta a esta pregunta. Alberto Valle nos presenta el estudio. Escuche con mucha atención. Con mucho gozo les saludo, amable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Hemos estado considerando el magnífico pasaje de Juan capítulo 3, donde Jesús se entrevista con el rabino llamado Nicodemo. Son profundas las palabras que encontramos en los versos 14 a 21 de este capítulo. En vista de las muchas preguntas que genera este capítulo, deseamos agotar un par de estudios más sobre el tema que se enfoca en el mismo. Demos una lectura a los versículos 14 a 21 de este capítulo 3 de Juan. Dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». En este capítulo de Juan nos hemos enfocado en las palabras nacer de nuevo. Hemos contestado a preguntas tales como ¿qué?, ¿por qué?, y cómo se produce el nuevo nacimiento. Sin embargo, creemos que hay más preguntas que estas a las cuales es necesario responder. Recuerde que fue Nicodemo quien le preguntó a Jesús, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió esa pregunta con una palabra, la palabra creer. Lo podemos decir de esta manera: en el milagro del nuevo nacimiento hay una parte que le corresponde a Dios y una que nos corresponde a nosotros. El cómo que nos corresponde a nosotros en el nuevo nacimiento es creer. Si usted entiende lo que significa creer, entonces sabe cuál es la parte que le corresponde en el nuevo nacimiento. ¿Sabe usted lo que significa creer? En el verso 16 nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje la palabra querer significa rendirse, confiar. Es como una persona inválida que está en una casa la cual se está quemando. La única manera en la que esa persona puede salir es confiando en la persona que lo va a cargar en sus brazos y correrá con él fuera del incendio. Pero si la persona se niega, no podrá ser salvo. Imagínese a alguien que está ahogándose. Si la persona no se abandona en los brazos del salvavidas y en lugar de eso comienza a patear y a golpear, su esfuerzo por salvarse solo lo hundirá más a él y al que intente salvarlo. El que se está ahogando tiene que rendirse al que lo quiere salvar y confiar en él. Juan 3:16 nos habla de descansar en el Salvador y confiar en él. Muchos conocemos la ilustración del hombre que cruzó por encima de una catarata caminando sobre una cuerda mientras llevaba una carretilla. Cuando el hombre hizo este gran acto de equilibrio, la gente lo aplaudió con entusiasmo. Cuando ya el hombre se encontraba del lado donde se encontraba el público, preguntó, ¿cuántos creen que puedo cruzar sobre la cuerda otra vez? Muchas personas levantaron sus manos en asentimiento. El hombre señaló a uno que tenía la mano levantada y le dijo, «Venga, siéntese en la carretilla y crucemos juntos».
La persona todavía con su mano levantada dijo, no, yo no. Y el hombre le dijo, entonces, usted no cree que lo puedo hacer en verdad. En otras palabras, creer significa siéntese en la carretilla. En el griego, creer significa confiar completamente, comprometerse con o descansar en aquel o aquello que le puede salvar. Nuevamente, si entendemos la palabra creer, entenderemos nuestra parte en el nuevo nacimiento. Nuestra parte es que creamos auténticamente. La parte de Dios es hacer el milagro. Cristo describe esto de la siguiente manera. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese versículo 8 nos está diciendo en cierta manera que no entenderemos el nuevo nacimiento más allá de lo que entendemos la manera en que sopla el viento. De hecho, la palabra viento y la palabra espíritu son las mismas en el idioma en que se escribió la Biblia. Usted no puede ver el viento. Quizás durante un huracán usted podría ver las hojas de los árboles, la basura y otras cosas movidas por el viento. Pero usted no está viendo el viento, usted ve los efectos del viento. Usted no puede ver la electricidad tampoco, pero puede ver sus efectos. En este mismo sentido, usted no ve al Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo. Usted ve los efectos de la obra del Espíritu Santo. Así es la obra de Dios. Esa es la parte que no podemos entender. Esa es la parte milagrosa, la parte de Dios. Y aparte de sus efectos, es una obra que no podemos ver. Mucha de la discusión que hay sobre el nuevo nacimiento tiene que ver con tratar de entender la parte de Dios, pero deberíamos enfocar nuestra atención más bien en la parte que nos corresponde a nosotros. Otra de las cosas que debemos enfocar cuando hablamos del cómo en el nuevo nacimiento es la parte importante que juega la palabra de Dios. En el primer capítulo de Primera de Pedro, Pedro nos dice que el nuevo nacimiento es similar al nacimiento físico en cierto sentido. En el nacimiento físico hay un proceso en el cual el espermatozoide se junta con el ovario y esto produce un embrión que se desarrolla hasta formar un feto. Luego se produce la crisis del nacimiento. Y cuando esto sucede, espiritualmente hablando, Pedro nos dice que como nueva criatura deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Al final del capítulo 1 de Primera de Pedro y en los primeros versos del capítulo 2, Pedro nos presenta esta gran metáfora del nuevo nacimiento que nos da una pista para responder al cómo del nuevo nacimiento. Pedro nos dice que cuando escuchamos la palabra de Dios predicada y respondemos con un corazón de fe, esa palabra es como una semilla y nuestro corazón es como el ovario. De acuerdo a Pedro, la semilla que es la palabra fertiliza nuestros corazones y el resultado es la concepción de vida espiritual. Pedro habla de la palabra de Dios como la semilla incorruptible. En el griego es la misma palabra que usamos para esperma en español. En otras palabras, la palabra de Dios es el agente que genera el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Pedro hace lo mismo en el primer capítulo de su segunda carta, cuando nos dice que la palabra de Dios es como una luz alumbrando en las tinieblas de este mundo. En este sentido, debemos acercarnos a esa luz de tal manera que, cuando lo hacemos, el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahora bien, cuando usted estudia la Biblia, hay 3 preguntas que usted debe contestarse. En el Evangelio de Juan estamos contestando 3 preguntas específicas, pero hay 3 preguntas que usted debe hacerse, no importa el pasaje de Escritura que esté estudiando. La primera de ellas es, ¿qué dice? A eso se le llama observación. Es en este paso donde usted realmente tiene que hacer su tarea. Cuando hace esto debe buscar el significado de cada palabra en el pasaje, debe estudiar el contexto histórico también. En ocasiones debe considerar los factores geográficos. Así que esta es la parte importante del estudio bíblico. Sin embargo, recuerde que usted está contestando a la pregunta ¿qué dice? La segunda pregunta que debe contestarse cuando estudia las Escrituras es ¿qué significa?
A esto se le llama interpretación. Una vez que usted sabe lo que dice el pasaje, usted concentra su atención en el significado del mismo. Si usted sabe bien lo que dice el pasaje, no le será muy difícil saber qué significa. De esa manera, usted se está moviendo de la observación a la interpretación. Y la tercera pregunta que debe hacerse al estudiar cualquier pasaje de la Escritura es: ¿qué significa para mí? A esta pregunta y las respuestas que plantea se le llama aplicación. Esto es fácil de hacer si usted ha contestado previamente a la pregunta ¿qué dice el pasaje en realidad? Me gustaría que tuviera estas tres preguntas en su mente. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para mí? Porque en nuestro próximo estudio vamos a aplicar estas tres preguntas al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Si le es posible, le invito a que en su estudio personal usted trate de contestar estas tres preguntas al analizar este maravilloso pasaje de la Escritura, en especial en lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Así que no se pierda nuestro próximo estudio, Dios mediante. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.